Segunda de Corintios 3:17. Bendito es el nombre de Cristo. Me confirma con un amén cuando ya lo tenga, por favor. Amén. Bien, la palabra del Señor dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: porque el Señor es el Espíritu. Mire qué declaración tan profunda. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria al nombre del Señor. Lo poderoso de su presencia. Su presencia pone libertad. Su presencia rompe las cadenas. Su presencia hace pedazos el yugo diabólico, el yugo del pecado, el yugo de la maldad. Bendito sea su nombre para siempre. En esta tarde yo quiero titular el mensaje de la siguiente manera: la libertad en Cristo, una experiencia espiritual. Eso es la libertad en Cristo. Repita conmigo: la libertad en Cristo es una experiencia espiritual. Porque la palabra del Señor dice, Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que si el Espíritu del Señor está con nosotros en esta tarde, siéntase la libertad de adorar, exaltar, glorificar el nombre del Señor cuando usted sienta que la palabra está tocando profundamente su ser. Y en esta tarde vamos a meditar en un momento sobre la verdadera libertad. El ser humano, por naturaleza, anhela ser libre, pero lamentablemente su vida natural, su vida humana, la vida terrenal, está bajo sentencia de esclavitud por causa de lo pecaminoso. Por lo tanto, aunque el hombre y la mujer en su estado natural quiera ser libre por sí mismo, nunca podrá experimentar una verdadera y completa libertad. El problema de esclavitud en todo ser humano es grave, porque es un sentir que lleva la persona en su interior. Pareciera que solamente los que están en el cerezo. Muchas veces limitamos la esclavitud humana de aquellos que están encerrados en una cárcel. Pero lo cierto es que hay personas andando de una apariencia de libertad, teniendo una apariencia de libertad en las calles, en las colonias, pero internamente se sienten atados, esclavizados. Hay personas que experimentan una profunda opresión que los mantiene atados a muchos sentimientos malignos. Por ejemplo, el miedo, la soledad, la depresión, la ansiedad, que son sentimientos y emociones que tienen cautivadas a multitudes de personas que en apariencia caminan en libertad en las calles, en las ciudades, pero por dentro están totalmente atados por espíritus malignos y por toda clase de emociones y sentimientos negativos.
Toda persona sin Cristo en su vida natural tiene un problema pecaminoso que lo mantiene cautivo a muchas cosas malas delante de Dios. Y la Biblia revela algo grave, demasiado grave, porque esta situación, hermanos, viene como resultado, como consecuencia de lo pecaminoso en todos los seres humanos. La Biblia dice, y vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Mire lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo más grave de la esclavitud. Esto es lo más grave de la condición humana que vive sin Cristo. Yo le voy a pedir a los que vienen por primera vez como invitados, que probablemente no son cristianos, yo quiero que escuche con atención este texto. Juan 8:34. Lo que el mismo Señor Jesucristo está diciendo. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Eso es lo grave de la condición humana natural. Eso es lo grave de la vida terrenal. Eso es lo grave de esta condición de vida natural, que creyendo ser libre, la Biblia dice que si estoy en pecado y practico el pecado y ando en lo pecaminoso, no soy libre, soy un esclavo del pecado. Y qué terrible es la condición del ser humano, porque aunque quiera ser libre del pecado por sí mismo, sin la ayuda de Cristo, nunca podrá ser verdaderamente libre. Y esa es la razón del por qué muchas personas que son adictas a cualquier sustancia se proponen salir de la droga, se proponen salir del alcohol, se proponen dejar de fumar, se proponen ya no seguir robando, se proponen ya no seguir mintiendo, se proponen ya no seguir delinquiendo, pero vuelven a caer y vuelven a caer y vuelven a caer, y en cada caída se hunden más, y en cada caída el diablo los ata más, y en cada caída el diablo los esclaviza más. Hermano, pero bendito sea el Evangelio de Cristo, porque la palabra dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Así que si en esta tarde tú estás luchando con adicciones, tú estás luchando con emociones negativas, tú estás luchando con algo que te cautiva, con algo que te oprime, en esta hora de la tarde, Jesucristo es el único que te puede hacer libre. Solamente Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay libertad. Las religiones no hacen nada, no ayudan en nada para darle verdadera libertad al ser humano. Y con todo respeto voy a decir, las instituciones, asociaciones civiles y todas las demás asociaciones, hermanos, que brindan ayuda psicológica, hermanos, no pueden darle completa y verdadera libertad al ser humano. Solamente Jesucristo. Lo grave del pecado es que te esclaviza. Lo grave del pecado es que te neutraliza. Lo grave del pecado es que te mantiene atado
paralizado. Por eso el Señor dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que las acciones pecaminosas son trampas que el enemigo usa para mantener cautivas, sujetas en opresión el alma de las personas. Por eso la declaración del Señor se tiene que tomar muy en serio. Y usted, amigo, amiga, joven, señorita, varón, dama, si usted todavía no ha querido arrepentirse de sus pecados, Jesucristo dice: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y mientras usted no se arrepienta, usted seguirá siendo esclavo del pecado, y el diablo lo traerá como una marioneta, como un títere, arrastrándolo de un lado para otro, hundiéndolo cada día en la maldad, en la miseria, en el fracaso, en la ruina, en la maldición. Pero el Señor Jesucristo lo quiere hacer libre de esa miserable condición. No importa hasta dónde el diablo te haya atado, no importa hasta dónde el diablo te traiga cautivo, no importa hasta dónde el pecado te haya hundido, no importa hasta dónde el pecado te haya desgraciado la vida, no importa. Jesucristo te saca de esa condición, Jesucristo te hace libre de esa condición. Tenemos que estar conscientes que el ser humano es muy vulnerable a pecar. Por eso necesitamos a Jesucristo. Y los que estamos en Cristo, por ello debemos de permanecer en Cristo. Porque seguimos siendo humanos y tenemos una lucha diaria con el pecado y con los demonios. Porque somos muy vulnerables a pecar, porque por naturaleza todo ser humano tiene una tendencia a lo pecaminoso, y el pecado es un problema universal en toda la humanidad. Y lo grave del pecado es que te encierra y te impide vivir y caminar en el propósito de Dios. La Biblia habla de una consecuencia pecaminosa que se refleja en la persona que no tiene verdadera libertad. Escucha lo que voy a decir, porque esto muchas veces se mira aún dentro de la iglesia. Porque nosotros a veces pensamos que todos los que están sentaditos dentro de una iglesia son verdaderamente libres. Y eso es lo que quisiéramos nosotros los pastores. Pero yo le vengo a decir que también dentro de la iglesia hay mucha gente atada, hay mucha gente oprimida, hay mucha gente esclavizada. Y hay una terrible consecuencia que se refleja en la vida de la iglesia, que se refleja en el matrimonio, que se refleja en el hogar, que se refleja en los trabajos, que se refleja en los negocios. Gente que por estar esclavizada, por estar oprimida, por estar cautiva, no son estables en ningún lugar, no tienen algo firme, son llevados de un lado para otro por causa de la esclavitud, de las cadenas que vienen arrastrando. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo, Juan 8:35, en el mismo contexto. Seguimos viendo el contexto. Me gusta predicar dentro del contexto para que entendamos la verdad de la palabra. Primero dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero mire la consecuencia de todavía ser dominado por lo pecaminoso. Aquí hay una terrible consecuencia. Juan 8:35.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! El esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Que por causa de lo pecaminoso hay personas que nunca son firmes y estables en ningún sitio, en ningún lugar. Por eso hay mucha gente, personas, hombres, mujeres, jóvenes, que abandonan la casa, que abandonan el hogar, que abandonan la familia, que abandonan el matrimonio, hombres abandonando sus hijos, mujeres abandonando sus hijos, hijos abandonando la casa. No son firmes ni estables en ningún lugar. Gente que va de casa en casa, de ciudad en ciudad, de trabajo en trabajo, de oficio en oficio, de negocio en negocio, de compromiso en compromiso, de iglesia en iglesia, y van recorriendo todas las iglesias de la colonia, y en ninguna iglesia tienen firmeza, en ninguna iglesia tienen estabilidad, en ninguna iglesia echan cimiento, en ninguna iglesia echan raíces, en ninguna iglesia se mantienen. ¿Por qué? Porque hay ataduras malignas gobernando sus vidas. Por eso la palabra claramente dice: el esclavo no queda en la casa. Y esa casa puede ser tu hogar, esa casa puede ser tu familia, pero también esa casa puede ser la casa de Dios, también esa casa puede ser la iglesia. Y esa es la razón por la cual mucha gente viene, pero así como se viene, se va, y andan por todos los templos, y en ningún templo se quedan. ¿Por qué? Porque hay ataduras malignas gobernando sus emociones. Lo que yo veo aquí en San Juan 8:35, cuando dice que el esclavo no queda en la casa para siempre, dice que el hijo sí queda para siempre. Ahora, pastor, escucha con atención esto, porque van a venir experiencias a tu vida de mucha gente que va a venir, y así como van a venir, se van a ir. Pero los que se vayan, que están expresando que hay algo maligno que los gobierna todavía. Por eso no todos se quedan para siempre en una casa de Dios como esta. Solamente los verdaderos hijos de Dios, los que han experimentado verdadera libertad, son los que se quedan en un templo, en una iglesia, y permanecen por años y años y años y años y años, y se hacen viejos, se hacen ancianos, y nunca se salen de la casa de Dios. Nunca se van de la casa, porque los verdaderos hijos que son libres tienen estabilidad familiar, tienen estabilidad matrimonial y tienen estabilidad congregacional. El hijo se queda en la casa, pero el esclavo no. La persona esclavizada por lo pecaminoso tiene sentencia de ser llevada por donde quiera, porque está sujeta, cautiva a lo pecaminoso de sus emociones, acciones personales. Y en este sentido, hermano, sin Cristo no se puede ser libre. Fuera de Cristo no se puede ser libre. Aparte de Cristo no se puede ser libre. No se puede tener verdadera libertad en Cristo.
¿Qué es lo que le hace falta a aquel marido que va y viene de la casa y ya agarró de vicio? Irse y regresar, irse y regresar. ¿Qué le hace falta a ese marido? Que sea libre en Cristo. Mire que hay matrimonios que agarran de vicio, juntos por un tiempo y por otro tiempo separados, juntos por un tiempo y por otro tiempo separados. Hermanos, ¿qué es lo que le hace falta a esos matrimonios inestables? Cristo, para que los haga libre, para que dejen de andar uniéndose y separando, uniéndose y separando. ¿Y qué le hace falta? Aquel que viene a la iglesia por temporada está dentro, pero por temporada está fuera, por un tiempo adentro y por un tiempo fuera, por un pie en el evangelio y con otro pie en el mundo. ¿Qué le hace falta a esa persona en la congregación? Que sea libre en Cristo, para que sea firme y permanezca para siempre. Y una vez libre, el diablo no lo sacará, el diablo no lo moverá, los demonios no se lo llevarán. Firmes en Cristo, libres en Cristo, macizos en Cristo, sólidos en Cristo, afirmados en Cristo. Esa es la verdadera libertad. Solamente el Señor Jesucristo. Primera de Juan 3:8. Se pone más difícil y más grave la situación. Miren lo que dice Primera de Juan 3:8. Es más grave, hermano, es más fuerte lo que dice. Y digo, ¿por qué fuerte? Porque todo el mundo se cree de Dios. Todo el mundo se cree ser de Dios. Todo el mundo se cree ser hijo de Dios. Pero mire lo que dice el texto. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Y lo voy a decir quedito para aquellas personas que no son cristianas y que están aquí y que todavía andan en lo pecaminoso, en los vicios, en las maldades, adulterio, fornicación, robando y haciendo tantas cosas pecaminosas. La Biblia dice que todo aquel que practique el pecado es del diablo, y mientras tú sigas pecando seguirás siendo del diablo. Y si sigues viviendo en pecado y llegas a morir pecando, el diablo te llevará y no Cristo. Pero Cristo en esta hora de la tarde está aquí para recuperarte, para sacarte de las garras del diablo, salvarte, perdonarte, darte vida eterna y transformarte y hacerte en un siervo de Dios y no un esclavo del diablo. 1000 veces ser un siervo de Dios y no un esclavo del diablo. 1000 veces ser un siervo de Dios, un servidor de Dios y no un esclavo del diablo. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero mira la gloriosa esperanza. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Solo Cristo tiene el poder para deshacer, romper, quebrar, destruir las obras del diablo que cautivan tu ser. Así que yo te voy a decir la verdad. Tú que andas todavía en lo pecaminoso, tú que andas perdido en la maldad, la única alternativa para ser libre es Cristo. La única posibilidad para ser libre es Cristo. La única oportunidad para que tú seas libre es Cristo. El único medio para que tú seas libre es Cristo. Fuera de Cristo no encontrarás verdadera libertad. Por eso está escrito en San Juan 8:36. Rápidamente se los leo.
Juan 8:36. Escuche con atención. Así que, si el Hijo os libertare, oye qué glorioso, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay otra persona que pueda hacerte libre. Bíblicamente, la única persona autorizada divinamente por Dios para darle libertad al ser humano es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. No María, no José, no los santos, ni tampoco la Guadalupe, que dicho sea de paso, ni aparece, ni se menciona en la Biblia ese nombre. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. La persona, toda persona puede ser libre si realmente reconoce a Cristo y lo tiene como una experiencia real y espiritual en su vida. Por eso, regresando al texto del principio, 2 de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En este texto hay dos aspectos que yo quiero rápidamente explicarles este texto. Número uno, la verdadera libertad comienza experimentando a Cristo espiritualmente. La frase "el Señor es el Espíritu" significa que Cristo debe ser una experiencia espiritual, personal en cada uno de nosotros, para que podamos ser libres. Así que la verdadera libertad, viene cuando una persona, cualquier persona, y puede ser la persona más mala de la colonia, el más malo del barrio, pero cuando esa persona experimenta a Cristo como una realidad espiritual, en ese momento entra a la libertad de Cristo. ¿Y saben por qué explico esto? De que la experiencia es espiritual, la verdadera libertad, porque hoy mucha gente conoce a Cristo de una manera religiosa, de una manera externa. Conocen y tienen a un Cristo crucificado en una cruz. Traen a un Cristo crucificado aquí en el pecho. Pero ese Cristo externo nunca les dará verdadera libertad. Porque ¿cuántas personas trayendo un Cristo crucificado, colgado aquí, lleno de oro, con todo y eso, usan un cuerno de chivo para matar a una persona? Tienen el valor de asesinar, secuestrar, violar y hacer cuantas diabluras en la tierra, aún trayendo la imagen de un Cristo crucificado. Y ese Cristo crucificado no les da libertad en nada, pero el Cristo como experiencia espiritual sí trae verdadera libertad. Por eso dice: el Señor es el Espíritu. Tienes que conocer a Cristo, tienes que experimentar a Cristo como una realidad espiritual, no imagen, no material, no física, no simbólica.
espiritual. Y es donde viene la verdadera libertad. Muchas personas desean ser libres, pero espiritualmente no conocen al Señor. Cristo es el Señor. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Que dice que es el Espíritu. Es el Espíritu. ¿Y cómo hace falta que el ser humano conozca a Cristo de esa manera? Conoce a Cristo de manera histórica, por la religión, por las películas que pasan en Semana Santa, pero no lo conocen en esa realidad espiritual. Este mismo texto dice que la realidad espiritual de Cristo es lo que produce la libertad. La segunda parte de ese texto dice: y donde está el Espíritu del Señor, allí, solamente allí hay libertad. Donde se tiene a Cristo como una realidad espiritual, ahí hay libertad. Donde se tiene a Cristo como una experiencia espiritual, ahí hay libertad. Donde llega y entra Cristo como una realidad espiritual, ahí hay libertad. Hace 28 años, siendo muy joven, yo tenía 18 años y yo fui libre, hermanos, de un terrible sentimiento de soledad que me estaba matando por dentro. Y yo conocí a Cristo de manera histórica. Yo conocí a Cristo de manera religiosa porque mis padres eran cristianos, pero yo no lo había experimentado espiritualmente. Pero aquel bendito mes de febrero del 1996, yo conocí a Cristo de manera espiritual, porque le entregué mi corazón, le entregué mi alma, y en un altar como este, ahí lloré en la presencia del Señor y me dije: Señor Jesucristo, yo te acepto, yo te recibo, entra en mi vida, cambia mi corazón. Y desde ese momento hasta el día de hoy han pasado 28 años, hermanos, y no me siento solo, no me siento triste, no me siento dominado ni esclavizado por el diablo. Me siento libre y ando libre, y con esa libertad predico de Cristo en un púlpito como este, en un altar como este, pero también me voy a la calle a predicarle al sicario, al drogadicto, al secuestrador, allá en las calles de Ciudad Juárez. No importa la violencia, Cristo nos hizo libres para proclamar la verdad, para que la gente sepa la verdad, para que el pecador sepa la verdad y sea libre, porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero para predicar la verdad tenemos que tener libertad. Por eso hay mucho, voy a tocar conciencia de esta tarde, voy a tocar conciencia. Por eso hay muchos cristianos cobardes que no tienen el valor de salir de la calle a predicar el evangelio, a proclamar la verdad. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas que los mantienen atados dentro de ellos. Pero cuando uno es libre, hermanos, donde quiera que te pares, uno podrá predicar la verdad con toda libertad, con toda autoridad. No importa que al diablo no le guste, no importa que la gente rechace, no importa que la gente se burle. La verdad de Cristo nos capacita para hablar con autoridad su verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Ya voy a terminar, hermanos. La verdadera libertad en Cristo no es asunto de religión. No es asunto de religión, mi amigo. La verdadera libertad en Cristo es una experiencia
netamente espiritual, donde por medio de la fe tú recibes a Cristo, tú crees en Cristo, tú te entregas a Cristo, aunque no tengas ninguna imagen de Cristo frente de ti. Y no necesitamos una imagen de Cristo, no necesitamos tener un crucifijo grandote, no necesitamos tener una cruz, porque la verdadera libertad en Cristo es una experiencia totalmente espiritual. Así que yo hablo a la conciencia de aquellos que quizá vienen por primera vez. Ya para terminar, ¿te sientes oprimido? ¿Te sientes atado a algo maligno en tu vida? ¿Hay algo que te está dominando y ya estás cansado de esa situación y has querido salir adelante y no puedes por ti mismo? ¿Algún vicio te domina y has intentado dejarlo por ti mismo y no has podido? ¿Por qué no lo intentas con Cristo? ¿Por qué no hacerlo con Cristo? Iglesia, ¿hay algo que te esclaviza? ¿Hay algo que te domina? ¿Algún sentimiento? Por ejemplo, hay dos cosas terribles que dominan emocionalmente al ser humano, y muchos hijos de Dios padecen de esa situación. Una de estas situaciones tiene que ver con lo pasado, y otra de esas situaciones tiene que ver con el futuro. Y hay muchas personas dentro de la iglesia que están siendo dominadas, cautivadas y esclavizadas por esas dos situaciones. La primera, la depresión. ¿Cuánta gente deprimida dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque están atados al pasado, están cautivos al pasado. La depresión tiene que ver con lo pasado, con aquellas cosas que no has superado y que todavía te dominan a través de algún recuerdo, a través de algún sentimiento. Personas aún dentro de la iglesia siendo oprimidas por la depresión, pero hay otros que son dominados por lo que se llama ansiedad. Y la ansiedad es una preocupación innecesaria del futuro. ¿Y cuántas personas gobernadas por esos sentimientos, llenos de ansiedad, llenos de miedo, de temor de que les pueda suceder algo? Cuando en los planes de Dios no hay nada trágico que les pueda suceder, porque la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué dejarnos gobernar por la depresión? ¿Por qué dejarnos dominar por la ansiedad? Aprendamos a vivir en libertad, disfrutando el presente, porque este es el día que Cristo nos ha dado, y bendito sea su nombre para siempre.